Nuestro compañero Alejandro González conversó con los actores Daniel Jiménez Cacho, Leticia Pedrajo y con Felipe Nájera sobre el movimiento ANDI, iniciativa que desde hace 8 años ha denunciado irregularidades al interior de la Asociación Nacional de Intérpretes. Vamos a verla. ¿Qué tal? En esta ocasión me da mucho gusto saludarles. Nos acompaña aquí en el estudio Daniel Jiménez Cacho, Leticia Pedrajo y Felipe Nájera. Muchísimas gracias por visitarnos, Capital 21, aquí en su casa. Gracias. Bueno, platícanos, ¿cuál es la situación de la cultura en México desde su perspectiva? Pues mira, ahorita estamos atentos, ¿no? al movimiento, a la 4T, a cómo se está organizando todo, un tanto preocupados porque sigue siendo como el patito feo siempre de los gobiernos la cultura, ¿no? Y queremos que los presupuestos sigan creciendo. Pero bueno, estamos observantes de todo lo que está ocurriendo ahí para poder incidir y cambiar las cosas. Claro. Daniel, desde su trinchera, ¿cómo ustedes están apoyando el que se siga impulsando la cultura en nuestro país? Bueno, pues tratando de organizarnos, ¿no? Como ciudadanos para poder incidir, para poder participar en la toma de decisiones, para dialogar con la autoridad, porque pues nosotros las autoridades van y vienen, pero nosotros estamos aquí trabajando en esto desde hace tiempo, entonces sí tenemos mucho que decir, ¿no? Por varios sexenios todo el sistema de cultura se fue abandonando, ¿no? Entonces hoy este nuevo gobierno arranca con un abandono muy grave, ¿no? Y hicimos un colectivo que surgió a raíz de unas declaraciones de la secretaria de Cultura que dijo: con el presupuesto que tengo me alcanza. Y eso para nosotros fue una alarma. Y corrimos a la Cámara de Diputados y entonces ahí nos juntamos muchos y dijimos, pues vamos a organizarnos mejor, ¿no? Entonces, bueno, organizamos este colectivo que se llama MOCAM. Tenemos una serie de exigencias sobre políticas públicas en general. Nos hemos ido a entrevistar con la secretaria de Cultura, con el secretario de Cultura de aquí de la ciudad. En fin, estamos empezando a hacer una interrelación, comunicación, ¿no? Claro. Felipe, en este sentido, lo que dice Daniel, ¿se está dejando a un lado la participación de los actores en la toma de decisiones de la situación cultural? Bueno, de los actores en general, ¿te refieres a todos los actores, no nada más los actores que hacemos actuación, sino todos los que incidimos o hacemos un trabajo que refuerza la cultura? Pues también, yo creo que estamos como en espera de ver qué es lo que está planeándose en este nuevo proyecto, en este nuevo gobierno, y sí estamos acuciosos, sí estamos muy observantes y sí estamos pues muy exigentes también con el cumplimiento de las promesas de campaña, porque creo que es un trabajo que nos corresponde a todos, no nada más a los gobernantes, sino creo que los ciudadanos tenemos que estar muy claros de que tenemos que estar participando todo el tiempo, y en ese sentido, Alex, pues nosotros estamos muy activos a nivel nacional, tenemos que unirnos todos. Claro, y en esta unión que ustedes plantean surge hashtag Movimiento ANDI. ¿De qué trata? ¿Qué plantea? Hicimos ya un cambio en la Asociación Nacional de Actores. Afortunadamente hemos ido haciendo el cambio de fondo y ahora queremos, pues estamos siendo víctimas en la ANDI, que es una asociación hermana, que es la asociación que cobra nuestros derechos de autor en el mundo. Estamos teniendo pues algunos conflictos desde hace varios años, conflictos que desafortunadamente devienen en irregularidades al respecto del funcionamiento de nuestra organización, y que desafortunadamente el INDAUTOR, que es un organismo de gobierno dependiente de la Secretaría de Cultura, pues ha legitimado de manera indebida. Nos hemos quejado desde hace varios años con el INDAUTOR, ahora hay un cambio de administración. Hemos tenido acercamientos, nosotros tres como comisión, representantes de los compañeros, que somos más o menos un grupo de 150 actores. Hemos tenido acercamientos con el nuevo director de INDAUTOR, que es Hugo Contreras Lamadrid, pero desafortunadamente pues se nos han cerrado las puertas. Claro. Las respuestas son nulas al entendimiento de lo que verdaderamente estamos planteando y evasivas a la realidad. Perfecto. Daniel, ¿cuáles son esas irregularidades? Perfecto. Bueno, pues primero hay desde el 2015 una elección irregular en la cual se eligió el comité que está ahora, ¿no? Y esa pues es una elección completamente hecha y de manera irregular. Todo eso está
pues hay evidencia, pues hay documentación al respecto, modificaciones a los estatutos que les permiten ahora reelegirse o tener mucho más control. Hay una falta de transparencia, o sea, nosotros como socios no podemos saber cómo se cobran, bajo qué criterios se cobran nuestras regalías o no, porque pues nos llega, ganaste tanto por tal cosa, pero no sabemos en base a qué. O sea, no esto directamente les pega a los bolsillos. Totalmente, Pues sí, definitivamente. sí, sí. No sabemos cómo, porque no hay transparencia alguna, ¿no? Y a los derechos, Alejandro, algunos de nosotros, por ejemplo, Daniel estuvo en una planilla, Leti estuvo en una planilla para inscribirse en estas elecciones. Ahorita hay un proceso de elección y automáticamente, de acuerdo al estatuto que ellos reformaron a su antojo, dijeron esta planilla no, dijeron este socio no. Nos han quitado derechos a los socios, sí. No podemos hablar en las asambleas, que es un derecho humano fundamental. Ni voz ni poder voto. Hablar, poder votar, pues no tenemos ese derecho. Entonces se ha vuelto verdaderamente un problema grave, lleva 8 años y pues queremos que la autoridad responda, que la Secretaria de Cultura nos escuche, nos atienda y de ser necesario pues pedimos una audiencia con el Presidente de la República. Perfecto. Van a hacer una conferencia de prensa. Así es, el día 16, martes 16, a las 10 de la mañana. En el Teatro El Milagro, que está en la calle Milán, número 24, en la Colonia Juárez. Perfecto, pues ahí está la invitación para esta conferencia de prensa de #Movimiento Andy, en calle Milán 24, en la Colonia Juárez, Teatro El Milagro. Perfecto, muchísimas gracias. Esta es su casa Capital 21. No le cambie. Gracias.